Ahora, vamos a ver entonces algunos ejercicios. Por ejemplo, acá, según el problema, tenemos un móvil que se mueve desde el punto A hasta el punto B, ¿no? Y está recorriendo la trayectoria como se indica en la figura. Entonces acá me piden calcular el módulo del desplazamiento y la distancia, ¿no? O sea, cuando se dice módulo del desplazamiento, solamente se va a encontrar cuánto vale ese desplazamiento, ¿no? El valor absoluto, podemos decir. Es un número y una unidad. No vamos a encontrar en qué dirección se mueve, en qué sentido, ¿no? Recuerden que el desplazamiento es un vector, pero acá solamente vamos a calcular el módulo. Entonces, empezamos por calcular el, el módulo del desplazamiento en metros, por supuesto, y ya sabemos que el módulo del desplazamiento o el desplazamiento es ese vector, que se une el punto de inicio con el punto de final del movimiento. Entonces, para calcular el, el desplazamiento, ¿qué debemos hacer aquí? En este caso, yo tengo, de acuerdo a la figura que me están dando y a los valores que me dan, aquí puedo yo calcular esta distancia, ¿no? Esta distancia, por ejemplo, sería de 15 metros, o este segmento. Y también este de acá, ¿no? Este sería 20 metros, que viene a ser el radio, ¿no? El radio de la circunferencia, porque aquí aparece una circunferencia, pero este lado que le corresponde a un triángulo que va a formar el desplazamiento con estos segmentos, me va a permitir calcular, ¿no? El valor. Entonces, voy formando una figura. O sea, cuando se quiera calcular el desplazamiento, debo formar una figura. Especialmente se forman triángulos, el triángulo rectángulo. Ahora, en este caso, en un triángulo rectángulo, existe un lado que se llama hipotenusa y dos lados que se llaman catetos. En este caso coincide el desplazamiento con la hipotenusa, y entonces vamos a utilizar el teorema de Pitágoras. Ese teorema me indica, puede escribir de esta forma, ¿no? Donde la hipotenusa, que es el desplazamiento, va a ser igual, en este caso, a la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de cada cateto. En este caso, 15 al cuadrado y 20 al cuadrado. Entonces, con esto vamos a calcular ya el valor del desplazamiento, el módulo. Hacemos las operaciones de potenciación, sumamos, extraemos la raíz y obtenemos el desplazamiento vale 25 metros. Ese es un módulo, ¿no? Ahora, para calcular la dirección ya sería otro, hay que solamente saber el ángulo, ¿no? Y ya es otra cosa. Pero aquí solamente me piden el módulo del desplazamiento. Ahora, eso es con respecto al desplazamiento. La otra pregunta es con respecto a la distancia. Para calcular la distancia, que también lo vamos a obtener en metros, tenemos que considerar todo este semicírculo, ¿no? Desde A hasta un punto, de tal forma que tenemos un semicírculo. En este caso el semicírculo va a ser pi por r, ¿no? R es el radio, que en este caso vale 20 metros. Yo tengo que sumar esta longitud de 20, ¿no? Es de 20 metros, porque es paralelo al radio, entonces vale 20. Y además, otros 25 metros hasta llegar al punto B, ¿no? Entonces, la distancia va a estar dada de esta forma. Pi, que es un valor ya conocido, por 20, más 20, más 25. Ahora, aquí yo puedo sumar 20 más 25 y puedo dejar a 20 por 20 pi, ¿no? 20 por pi o 20 pi, lo puedo dejar indicado de esa forma, ¿no? Y esta sería la distancia. Ahora, si nosotros queremos calcular eh, con decimales,
ya tendríamos que saber utilizar el valor de pi. Recuerden que el valor de pi es aproximando, ¿no? Con dos decimales, con dos cifras decimales sería 3,14. Entonces, si yo quiero calcular todo esto con decimales, voy a tener que multiplicar 3,14 por 20, ¿no? Y eso me va a dar un valor. Y luego le sumo 45 y me va a dar con decimales, ¿no? Eso se puede hacer, no hay problema, pero aquí lo estamos dejando indicado de esta forma como una suma. Y ese sería el resultado de la distancia. Veamos otro ejemplo. Tenemos una escalera, ¿no? Se apoya sobre una pared, así como vemos en la figura, y una hormiga desciende por ella, ¿no? Se dirige a 2 metros, alejándose de la pared, para recoger su alimento, ¿no? Entonces, y aquí me piden qué distancia se movió la hormiga hasta llegar hasta su alimento y el módulo de su desplazamiento. Entonces, acá, para calcular la distancia, yo tendría que saber esta longitud, ¿no? Porque la hormiga baja, llega hasta un punto donde termina 3 metros y de ahí se dirige hacia la derecha 2 metros más. Entonces quiere decir que la distancia va a ser igual a x más 2 metros. Ese valor de x, ¿cómo lo vamos a calcular? Pues tenemos que calcularlo y como vemos forma parte de un triángulo rectángulo. Entonces, para calcular x vamos a aplicar el teorema de Pitágoras y vemos que los catetos valen 3 y 4, le damos al cuadrado, lo sumamos, la potencia de cada uno de esos valores, esa potencia, ¿no? Y el resultado, sumamos y vemos que x vale 5 metros. Entonces, la distancia va a ser 5 cuando baja, ¿no? En forma inclinada, y 2 que se mueve hacia la derecha hasta recoger el alimento de la hormiga. Entonces, quiere decir que la distancia es 7 metros. Y ya tengo la distancia. Ahora, si quiero calcular el módulo del desplazamiento, este, primero debo señalar el vector desplazamiento, ¿no? O sea, unimos el punto inicial y el final, el punto donde partió la hormiga hasta el punto donde llegó. Y acá, de acuerdo a la figura, vemos nosotros que también tenemos que usar el teorema de Pitágoras, ¿no? En este caso, ya eh, los catetos serían 5, ¿no? Y el otro 4. Entonces, 5 elevamos 5 al cuadrado más 4 al cuadrado, me va a dar eh, esos valores, sumamos, y me va a dar raíz cuadrada de 41. Ahora, 41 es un número primo, su raíz cuadrada pues va a ser un número irracional, lo podemos dejar así, o si quieren trabajar, calcular la raíz y que les va a dar con la parte decimal, entonces no es exacta esta raíz y nos va a dar con parte decimal, pero tendríamos que redondear, ¿no? A cuántas cifras decimales queremos. Pero eso sí se puede expresar con la parte decimal, ¿no? Acá solamente lo vamos a dejar en función de la raíz de ese número. Muy bien, hemos calculado entonces distancia y desplazamiento en este caso. Veamos otro. Dice, una atleta entrenando sigue la trayectoria indicada, ¿no? En la figura. Entonces se mueve toda esa, esa curva, en este caso es una parte de una circunferencia, sería un cuarto de la circunferencia, y luego se mueve hacia la derecha 15 metros, ¿no? Entonces, me piden el desplazamiento y la distancia, el módulo del desplazamiento. Entonces acá empezaremos con el desplazamiento
Para el desplazamiento hay que recordar que debemos unir el punto inicial con el final. Y aquí vemos una figura que se forma, es el triángulo rectángulo, donde un lado vale 25 y el otro vale 10, ¿no? Porque el 10 viene a ser el radio de ese cuarto de circunferencia. Entonces, aplicamos el teorema de Pitágoras, sumamos 25 al cuadrado más 10 al cuadrado, y esto me va a dar 725. La raíz cuadrada de 725 no me da exacta. Ahora, se puede calcular, no, va a dar con parte decimal, pero aquí no vamos a trabajar con decimales, sino lo podemos expresar, lo podemos factorizar, luego extraemos la raíz de 25 y en un 29 lo dejamos indicada su raíz porque es un número primo. Y lo podemos expresar así el desplazamiento, ¿no? El módulo. Si queremos calcular los decimales, tendríamos que reemplazar la raíz cuadrada de 29, lo multiplicamos por 5 y me dan con decimales. Lo mismo, puedo también hacerlo directamente, la raíz cuadrada de 125 me va a dar con parte decimal, con decimales, ¿no? Entonces, pero lo podemos dejar así como está este resultado. Ahora vamos a la distancia. La distancia tendría que recorrer la atleta toda ese cuarto de circunferencia que está dado así, pi por r sobre 2. Ese sería un cuarto de la circunferencia. Así se puede expresar la cuarta parte, porque esa es una parte de una circunferencia, que es la cuarta parte, nada más. Entonces se puede escribir así. Esa es digamos, es una formulita que me va a permitir calcular la longitud, pero del cuarto nada más de la circunferencia. Luego, 15 metros, ¿no? Entonces aquí la distancia va a ser dada por pi por 10, porque 10 sería el radio, sobre 2 más 15 metros. Aquí me va a dar 5 pi, porque 10 entre 2 me va a dar 5, me va a quedar 5 pi más 15. Ahora, si queremos, podemos reemplazar el valor de pi, que vale 3,14, lo podemos calcular con 3,14, lo multiplicamos por 5 y le sumamos 15, me va a dar la distancia con decimales, porque no me va a dar exacta. Pero nosotros lo vamos a dejar así expresado, e incluso acá vamos a factorizar nada más y listo, lo podemos expresar así. Sería 5 por pi más 3 metros, por supuesto. Ese sería el valor expresado en función de pi.